Hoy voy a hablar, como usted sabe, señor Cacho, de un tema que no es un tema tan común porque no se habla mucho en los medios de comunicación. El tema de hoy es producir conservando el ambiente, conservando esto que son los bienes comunes de esta gran casa que es nuestro planeta. Y voy a hablar de un tema, producir conservando, porque con mucha bronca vi los otros días, por un lado, con bronca, que la justicia ordenó frenar un desmonte ilegal en la provincia de Entre Ríos. Y también después con alegría compruebo que la justicia rápidamente admitió el amparo ambiental contra el desmonte ilegal en el departamento Villaguay. Muy bien por la Fundación Cauce, que interpuso un amparo colectivo contra el Estado provincial primero y a la vez contra la empresa agropecuaria Salentein Argentina para frenar un desmonte ilegal, como dije, en el departamento Villaguay. Piden responsabilidad y remediación ambiental. Eso piden. Piden que Salentein, esta multinacional, sea declarada responsable del grave daño ambiental generado en el monte nativo y que se los obligue a remediar el daño a través de la regeneración natural del bosque o mediante la restauración plantando especies nativas. Pero con eso no van a solucionar el problema. Esta noticia tuvo poca repercusión porque Salentein es una multinacional, es muy poderosa, y realiza un sinfín de actividades en el país. Hay muchos intereses creados para no dar la noticia con bombos y platillos de que es irresponsable esta empresa Salentein al meter mano en la propiedad de todos los entrerrianos, los argentinos y los habitantes del planeta. Y bueno, la Fundación Cauce solicita también al Estado entrerriano que siga realizando controles, pero rigurosos, en los desmontes, porque esta es la manera de garantizar la protección de los bienes ambientales en nuestro territorio. Y si uno sigue mirando después la información, tiene que empezar a ver que qué pasa con la ley 10.284 Entre Ríos, que comprende el ordenamiento territorial de los bosques nativos. Está en vigencia. Pero ¿de qué manera y hasta dónde se puede cumplir? Por eso, bien por la Fundación Cauce, bien por la justicia, que va también por el gobierno de la provincia de Entre Ríos. Prestar mayor atención, hacer mejor monitoreo. Y ahora sí voy a hablar de la importancia del monte entrerriano. El Espinal, como se lo conoce, es una de las ecorregiones clave de la Argentina. En Entre Ríos, esta formación boscosa de monte se concentra principalmente en los departamentos Federal, Villaguay, Feliciano y La Paz. Les cuento que a lo largo del siglo XX el Espinal entrerriano sufrió una intensa deforestación y fue fragmentado, y se perdió cerca del 70% de su superficie original entre el año 1914 y el año 2016. ¡Qué locura! Donde la ley se pone en vigencia y se hacen los primeros controles grandes. Por supuesto, podríamos hablar días y días sobre este grave tema, pero para resumir, mire, en nuestro espacio de hoy diremos que es esencial que las autoridades y la sociedad, nosotros, en su conjunto, tomemos conciencia de la importancia de conservar los bosques nativos
en Entre Ríos y en cualquier lugar del país. ¿Por qué? Porque estos ecosistemas contienen una gran biodiversidad. Exacto. Y desempeñan un papel crucial, regulando el clima, protegiendo el suelo, teniendo mejor agua. Exacto. Esta preservación de los recursos naturales no es solo un deber para las generaciones presentes, no es para nosotros, sino también para las que vienen, que merecen heredar un entorno rico y equilibrado. Sí. Hay mucha información sobre este tema. Sí. Yo tengo un amigo en Paraná, un joven amigo, un biólogo del INTA de Paraná que se llama Sebastián Dardanelli. Hace mucho tiempo que batallan con este tema. Mirá vos. Lo vamos a escuchar a Sebastián Dardanelli, que nos cuenta la importancia de preservar el monte nativo y realizar actividades acorde a su potencial, que en este caso es la ganadería. Bueno. A ver, Sebastián. Les voy a hablar un poco de la ganadería y su alianza, su vinculación con la conservación de la biodiversidad. Sobre todo la ganadería que se practica en el norte de Entre Ríos, ganadería en campo natural, mayoritariamente en los departamentos de La Paz, Feliciano y Federal. Es una actividad que permite conservar el bosque nativo de Espinal, que es un bosque muy particular en el norte de Entre Ríos, ya que conserva una buena parte de la biodiversidad de toda la provincia y casi un tercio de la biodiversidad de aves de toda la Argentina. Conserva sobre todo en este tipo de campos con actividad ganadera. Entonces es una actividad que pone a los productores ganaderos en un rol de guardianes de la biodiversidad en esa zona. Particularmente las aves son muy importantes, prestan una serie de servicios, cumplen funciones ecosistémicas muy importantes. Por un lado, son muy buenas dispersoras de semillas que ayudan a la renovación y restauración del bosque. También son controladores de insectos plaga, pueden controlar roedores y aves plaga. Y también controlan malezas que son muy exitosas propagándose porque son buenas controladoras de semillas. Ahí lo estábamos escuchando. El biólogo Sebastián Dardanelli del INTA Paraná nos hablaba de preservar el monte nativo, su importancia, realizando ganadería en este caso, que es lo que corresponde, preservando especies de aves en peligro. Pero le vamos a pedir a Sebastián Dardanelli que nos explique cuáles son estas aves entrerrianas de nuestro departamento, entre otros, que están en peligro. Lo escuchamos a Sebastián Dardanelli. En particular hay dos aves amenazadas de los ecosistemas terrestres de Entre Ríos, están amenazadas a nivel mundial, y ambas especies viven en estos sistemas ganaderos, en campo natural. Por lo tanto, es fundamental mantener este tipo de actividad, esta actividad con una baja carga, utilizada con una asignación de carga que permite que los pastizales se recuperen y se mantengan en buen estado, ayuda a conservar poblaciones muy importantes, por ejemplo, de cardenal amarillo, que es una especie en peligro de extinción a nivel mundial, que conserva buenas poblaciones allí, y también es muy buena para la conservación del ñandú, que es una especie con un grado menor de amenaza, pero también amenazada a nivel mundial. Registramos la presencia. Ahí está, Sebastián Dardanelli. Nos estaba hablando de las aves que están en peligro, y sabemos nosotros, y tenemos muchísimos amigos en común, que nos hablan de la presencia, entre otras en nuestra zona, del cardenal amarillo y del ñandú. Estuve leyendo un artículo, Aldo, si me permitís un paréntesis pequeño. Sí, cómo no. Estuve leyendo sobre la extinción o la poca vista que se tiene de los gorriones. Mirá. Sobre todo, raro, ¿no? Porque había gorriones por todos lados. Claro. Sí, seguro. Desde aquella, entre tantas cosas que le indilgaban que hizo mal Sarmiento, fue traer los gorriones, el sorgo de Alepo y entre otras cosas. Exacto. Y el piojillo. Así que, mira, es un tema para poder seguirlo investigando. Sí. ¿Por qué desaparecen algunas especies? Porque no se las ve. Bueno, en este caso, Dardanelli nos hablaba de dos especies emblemáticas que nosotros las tenemos, están. Ajá. Por favor, tenemos que conservarlas. Cuando hablamos de agroecosistema, por ejemplo,
y los técnicos hablan libremente agroecosistema. ¿Qué es un agroecosistema? Es un ambiente modificado por el ser humano para producir bienes y servicios. Eso es un agroecosistema. Es un sistema que ya fue intervenido por el hombre. Y entonces hay muchos seres vivos que habitan en él y tienen entre ellos relaciones mutuas. Por eso tenemos que saber que cuando se desmonta o se quema, nosotros pensamos solamente, uy, pobre gente, todo lo demás, sí está perfecto. Pero ¿cuántas especies afectadas, además de las aves, conocemos? ¿Conocemos los beneficios de todo esto? Sí. Ignacio Rogido es un licenciado especialista en este tema de las especies que habitan nuestros montes entrerrianos y sus beneficios. Mire, escuchémoslo porque es interesante que tengamos en cuenta lo que nos dice Rogido. A ver. Registramos la presencia de 12 especies de mamíferos medianos y grandes, 10 de ellas nativas y 2 exóticas. Entre las especies más comunes que registramos se encuentra la mulita grande, el zorro pampeano, el guasuncho y el zorro de monte. Pero además registramos la presencia de otras especies como el gato montés, el zorrino, el gualacate, la comadreja, el carpincho y la vizcacha. Por otra parte, otras investigaciones han encontrado que en el norte entrerriano habría al menos otras 5 especies de mamíferos medianos y grandes. Las especies que nosotros registramos cumplen múltiples funciones en los bosques de Entre Ríos. Por ejemplo, las especies que excavan, como la mulita y la vizcacha, redistribuyen materiales y nutrientes del suelo. Los herbívoros, como el guasuncho, dispersan semillas de plantas. Los carnívoros, como los zorros y el gato montés, mantienen estables las poblaciones de roedores. Y especies como el zorrino lo que hacen es consumir carroña e insectos. Ahí está. Él lo dijo clarito, Ignacio Rogido explicó clarito. Hay especies que se relacionan en el entorno físico-biológico como seres vivos que habitan en estos montes y tienen relaciones mutuas y beneficios que por ahí la gente, nosotros en común, no sabemos. Ahora tenemos un poco más de luz a partir de lo que nos contaba Ignacio Rogido. Y hay 1.800.000 hectáreas aproximadamente de bosques nativos en Entre Ríos que se distribuyen, como dijimos, en el centro y norte del territorio. Debemos contar también todas las buenas y todas las malas. Muy bien por el Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos porque incentiva la conservación y el uso racional de los bosques nativos en campos de productores rurales, así como la regeneración de áreas degradadas. Lo incentiva. Acaba de entregar 180 millones de pesos para la protección de bosques nativos a 17 productores, en Federal, Villaguay, Paraná, Nogoyá, financiando proyectos para poder controlar las especies exóticas, trabajos de raleo y cuidado del cierre de potreros, para mantener el bosque nativo en orden. Bien por la provincia. Destaco también que los productores tienen conciencia, saben, quieren, aman preservar sus áreas de monte nativos y en su gran mayoría lo hacen. Y bueno, final por hoy, se puede producir conservando y muy bien por la Fundación Cauce, muy bien por la justicia y sus fallos inmediatos, son ejemplos a seguir, mire. Proteger lo que somos es proteger el futuro, lo dije al principio. Yo me despido escuchando una obra de Antonio Tarragó-Ros que se denomina Plegaria para el último pájaro. Nos despedimos, Dios mediante, hasta el próximo encuentro, el jueves, si Dios quiere. Gracias, Aldo. Chao, Aldo, gracias. Plegaria para el último pájaro. Poesía Alberico Mancilla, música Antonio Tarragó-Ros. Escrito en Mendiolaza, Córdoba, en la década del 90. Como una tímida canción de pluma y cielo, se va perdiendo su visión en el paisaje. Es una mano en el adiós, es un pañuelo que se despide al iniciar su último viaje, y el corazón
quiere llorar su desconsuelo, porque ha quedado gris el paisaje, sin voz el árbol, huérfano el aire, y se pregunta si volverá. La insensatez de tu prisión, perdonar mal. Sin libertad se muere el canto de tristeza. Regresa el árbol familiar, puebla el verano. Vuelve a habitar tu elemental naturaleza. Y el corazón quiere llorar su desconsuelo, porque ha quedado gris el paisaje, sin voz del árbol, huérfano el aire, y se pregunta si volverá. Acompañan a El Campo y Nosotros con Aldo Puig las siguientes empresas e instituciones. Asimov te conecta al mundo. Asimov es Internet. Estés donde estés. En tu campo, tu empresa o tu hogar, los técnicos de Asimov te garantizan la mejor conectividad, la más moderna tecnología para tu servicio de Internet. Asimov es la solución. Donde otros no llegan, Asimov te conecta. Toda la info en asimov.ar. Asimov, Internet y tecnología para tu hogar. John Deere en Entre Ríos es Agronorte. Brindamos soluciones agrícolas y de construcción con equipos y postventa. Encontrarnos en Paraná, La Paz, Concordia, Chajarí y Victoria. Más información en www.agronorte.com.ar o en nuestras redes sociales. Agronorte, sembrando progreso, construyendo futuro. Desde 1950, Cooperativa Agropecuaria La Paz. Brindando todos los servicios para la producción regional. Comuníquese al 03437 423 612 o a través de nuestras redes sociales. Cooperativa Agropecuaria La Paz. Más de 70 años junto al productor agropecuario. Compartiendo esfuerzos. Y también nos está